Muy buenas noches, queridos hermanos. Que Dios pueda bendecirles siempre. Es un privilegio poder estar esta hermosa noche con la iglesia de Merliot. Y gracias por invitarme. Y es un privilegio para mí estar con cada uno de ustedes. Y quiero que reflexionemos. Esta noche vamos a reflexionar cómo poder construir el reino de Dios. Bueno, en esta tierra Dios nos ha llamado para que seamos constructores también de la obra del Señor y que trabajemos juntos para que la obra del Señor pueda seguir creciendo de esta manera. Y es por eso que antes de poder iniciar, pues ya el hermano Juan José ya oró, pero yo quiero pedir que inclinemos el rostro una vez más para pedir a Dios su bendición. Señor Jesús, alabado sea tu nombre. Y gracias, oh Dios, porque nos das el privilegio de que esta noche podamos estar reunidos para poder consagrar nuestras vidas, prepararnos y poder, oh Dios del cielo, recibir los consejos de la palabra del Dios del cielo. Señor, en tus manos nos queremos poner esta noche y queremos que tú nos llenes de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera compartir pantalla, hermano Juan José. No sé si pudiera hacerlo. Sí. Adelante. Ahí está, ahí estamos. Ya estoy viendo que sí se puede. Y quiero que reflexionemos que en esta noche sobre esta meditación puse acá una fotografía de la iglesia de San Jacinto del distrito de Apastepeque cuando estuve trabajando en aquel sector como pastor. Estuvimos en una reunión con la campaña de ministerio infantil y casi la mitad de la iglesia eran niños y la otra mitad eran los hermanos y entonces los niños forman parte de la construcción del reino de Dios y necesitamos construir todos el reino de Dios. Y entonces para eso, para poder construir el reino de Dios, entonces y ser parte de este proyecto de la construcción del reino de Dios, entonces yo tengo que reflexionar en la siguiente pregunta. Y es importante reflexionar en esta pregunta. Yo quiero que usted la pueda contestar en su casa. O si hay alguien que pudiera ayudarme, vamos a preguntarle, ¿para qué existe la iglesia? ¿Para qué existe esta iglesia? ¿Por qué el Dios del cielo permitió que esta iglesia existiera, la iglesia adventista del séptimo día? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Por qué? ¿Cuáles son los propósitos oficiales de nuestra iglesia? Yo quiero que usted conteste esa pregunta. ¿Será que la iglesia solamente es para que nos reunamos los sábados, los lunes, los miércoles, los días de pequeñas congregaciones? ¿Para qué existe nuestra iglesia? Y es una pregunta que yo me la he hecho una y otra vez, porque muchas veces creemos que la iglesia del Señor, pues solamente surge solo por actividades que podamos desarrollar. Como decía el hermano Juan José, me toca desarrollar el trabajo de nuestros jóvenes, hacer que nuestros muchachos trabajen en el evangelismo, en caminatas, en campamento. ¿Será que para eso existe en realidad nuestra iglesia? ¿Cuál es el objetivo primordial que Dios tiene para nosotros como miembros de la iglesia adventista del séptimo día? O sea, Dios tiene un propósito por la cual permite que esta iglesia existe y se mantenga firme hasta el día de hoy. Y es por eso que la lectura bíblica del libro de Efesios, capítulo 3 y el versículo 4, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, es importante, es interesante poder reflexionar en qué momento Pablo escribió esta carta. ¿En qué momento Pablo tuvo que escribir estas líneas que están allí en la pantalla de su televisor, de su teléfono? Cuando Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. En ese momento Pablo se encontraba un tiempo arrestado domiciliar
donde Pablo se encontraba detenido. Pablo estaba encarcelado en ese momento, y entonces Pablo no tenía el privilegio de ir a predicar a los hermanos de Éfeso, a los hermanos de Colosense, a los hermanos de Corinto, porque estaba detenido. Pablo estaba preso en ese momento, pero los líderes, los ancianos visitaban a Pablo, no tanto para orar por Pablo, sino que llegaban para pedirle consejo a Pablo, lo que estaba pasando en la iglesia, lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia de Éfeso. Y entonces el apóstol Pablo escribe directamente a la iglesia, refiriéndose directamente para explicarle para qué existe la iglesia, cuál es el propósito por la cual Dios estableció la iglesia, a la cual nosotros nos encontramos, formamos parte, y a la cual Dios nos ha dado el privilegio de poder servirle a él de todo corazón. Entonces Pablo dice en el versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué causa Pablo doblaba su rodilla? ¿Y por qué Pablo le explicaba por medio de una carta a la iglesia de Éfeso? Les decía que él se encontraba detenido, él estaba preso, pero Pablo les decía a la iglesia, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuál era el propósito de que Pablo estuviese de rodillas orando a Dios por la iglesia de Éfeso? Versículo 18. Para que la iglesia pueda ser plenamente capaz de poder comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno, dice la palabra de Dios, de toda plenitud del Dios del cielo. Entonces, el apóstol Pablo estaba escribiéndole a la iglesia de Éfeso, escribiéndole a la iglesia de Merliot y a toda la familia de la iglesia, amigos que esta noche se han conectado. El apóstol Pablo mandaba la carta a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Merliot, diciendo, hermano, yo sigo orando para que el Padre, nuestro Padre Celestial, que es Cristo Jesús, para que el Dios del cielo y Jesucristo puedan ayudarme a mí como miembro de la iglesia a entender, a ser capaz de poder comprender con todos los santos. Mire cómo Pablo escribe directamente, le dice Pablo a los miembros de la iglesia, Pablo le llama santos. La Biblia le llama que nosotros como miembros de la iglesia somos una persona importante para Dios, somos santos. Y dice la Biblia que Pablo oraba para que los miembros de la iglesia seamos capaces de comprender con todos los santos de la iglesia, los miembros de la iglesia, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de ¿quién? De Cristo, del verdadero amor de Cristo. Ahora, la iglesia del Dios del cielo existe directamente para que nosotros logremos entender ese verdadero amor que hay en Cristo Jesús. Y ese amor de Cristo Jesús va a exceder todos los conocimientos que nosotros necesitamos para poder ser lleno de la plenitud de Cristo Jesús. Por eso, Testimonios para la Iglesia, tomo 4, en la página 286, dice lo siguiente. La iglesia de Cristo en la tierra fue organizada con un propósito importante, propósitos misioneros. Y el Señor desea ver a toda la iglesia y dar medios, recursos, por lo cual los encumbrados, los humildes, los ricos, los pobres, puedan un día oír el mensaje de la verdad. Ahora, ¿para qué existe la iglesia entonces? La iglesia del Dios del cielo existe con un solo propósito. Y dice acá, un propósito misionero. Ahora, Pablo le escribía a la iglesia de Éfeso, él doblaba sus rodillas. Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que los miembros de la iglesia de Éfeso llegasen a ser hombres y mujeres misioneros de Cristo. Para ser un hombre misionero de Cristo, yo tengo que ser una persona capaz de poder comprender con todos los santos de la iglesia el verdadero amor de Cristo. Cuando yo logro entender el verdadero amor que hay en Cristo Jesús en mi vida, entonces lograré ser un verdadero misionero para Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo
seamos misioneros de Cristo Jesús. Por eso la iglesia de Cristo en la tierra ha sido organizada con el propósito de poder predicar la palabra del Dios del cielo. Y Él desea que la iglesia de Merliot, que cada familia de la iglesia, cada miembro de la iglesia pueda unirse, pensar y dar medios, recursos por los cuales, oiga bien, los encumbrados, los humildes, los ricos y los pobres puedan un día oír el mensaje de la verdad. ¿Por qué es importante entonces organizar nuestra iglesia para el trabajo misionero? Porque Dios nos, ese es el propósito por la cual la iglesia de Dios existe hasta el día de hoy. Mire este otro pensamiento, Testimonios para la Iglesia, tomo 9. La iglesia es el medio señalado por Dios. ¿Para qué dice ahí? Para la salvación de los hombres. Y fue organizada para servir, y su misión es la de anunciar el evangelio al mundo. Ahora, ¿cómo vamos a construir el reino de Dios? ¿Cómo vamos a construir el reino de Dios en esta tierra? Hermano, necesitamos predicar, necesitamos prepararnos, necesitamos ayudar, porque hay muchas personas que necesitan conocer de Jesús. Hay muchas personas que necesitan conocer del verdadero amor que hay en Cristo Jesús. Por lo tanto, como la iglesia ha sido señalada por Dios para la salvación de los hombres, el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 47, después de recibir el derramamiento del Espíritu Santo, los discípulos, dice que cada día el Señor añadía a la iglesia los que iban a ser ¿qué? Salvos. La iglesia del Señor siempre será el medio que Dios va a utilizar para la salvación de los hombres. ¿Por qué es importante entonces formar parte de la iglesia? ¿Por qué es importante formar parte de la iglesia del Dios del cielo? Porque la iglesia es el medio señalado por Dios para la salvación de mi familia. ¿Por qué es importante que nuestros hijos, nuestra familia, formen parte de la iglesia? Porque nuestra iglesia es señalada por Dios para la salvación. Y al formar parte de la iglesia, y cuando usted y yo formamos parte de esta iglesia maravillosa, y entonces nos volvemos discípulos de Jesús, entonces Dios nos orienta y Dios nos pide que seamos servidores de Él, anunciando el evangelio al mundo en esta tierra. Por eso, todos los departamentos de nuestra iglesia, jóvenes, mujeres, niños, adultos, todos, para Dios somos importantes, porque todos somos instrumentos de Dios para la salvación de las personas dentro de nuestra iglesia. Ahora, la unidad de la iglesia se vuelve fundamental. Esto es fundamental. Para construir el reino de Dios en esta tierra, la unidad de la iglesia se vuelve fundamental. Y mire qué importante es la unidad de la iglesia, porque cuando la iglesia del Dios del cielo permanece unida, encontramos la mejor bendición que toda iglesia necesita, cada familia necesita. Mire este pensamiento que dice Mensajes Selectos, tomo 2. Dice de esta manera: unidos, en la unión hay fuerza y hay ¿qué? Y hay victoria. Y en la discordia y en la división hay debilidad y hay derrota. Ahora, ¿qué es lo que Satanás está interesado a hacer dentro de la iglesia? ¿Qué es lo que Satanás está interesado a hacer dentro de la iglesia, de la familia de la iglesia? En primer lugar, lo que Satanás está tratando de hacer es poner discordia y división, debilidad, derrota dentro de nuestra familia, de nuestra iglesia. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Mis queridos hermanos, Dios quiere unirnos. El propósito de la iglesia, el propósito de esta iglesia y el propósito de Dios es que la iglesia adventista del séptimo día nos unamos, que cada familia pueda estar unida, porque en la unión hay fuerza y hay victoria. En la unión hay fuerza y hay victoria. Cuando la iglesia, cuando la familia de la iglesia nos unimos, entonces encontraremos de esta iglesia la mejor bendición para la honra y la gloria del Dios del cielo, porque Dios quiere bendecirnos a nosotros. Dios quiere bendecir la iglesia de Merliot. Dios quiere bendecir a cada familia, a cada joven, a cada niño, a cada miembro de la iglesia.
Y Dios quiere que la iglesia camine unida para que la obra del Señor siga creciendo, porque Jesús viene pronto a esta tierra. Veamos este ejemplo de la lección de la Torre de Babel. En la Biblia encontramos en Génesis 11 esta historia de unidad, pero con un propósito diferente a lo que Dios quería que nosotros hiciéramos. Y la Biblia nos dice en el libro de Génesis 11:6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo, dice, lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, la iglesia en el tiempo de la Torre de Babel, en el tiempo de Génesis 11, este grupo de hermanos quería construir una torre cuyo objetivo era llegar ¿a dónde? Al cielo. ¿Por qué razón? Por si Dios llegara a destruir una vez más esta tierra con agua, entonces dice la Biblia, ellos podían estar demasiadamente altos, que en su pensamiento era que el agua no iba a llegar. Por lo tanto, ellos querían construir. ¿Y cómo se encontraba el pueblo? Unido. Y todos tenían un solo lenguaje. Habían comenzado la obra y nada les haría desistir de lo que ellos estaban pensando que hacer. Entonces, la unidad dentro de la iglesia es fundamental. La unidad para trabajar y construir el reino de Dios es fundamental. Es importante. El trabajo de equipo, el trabajo como hermano, es importante. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos como hermanos, entonces lograremos alcanzar el objetivo. Y dice Génesis 11:6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. ¿Quién está hablando? El Dios del cielo, Jehová de los ejércitos. Él pudo observar en este grupo de hermanos, en este pueblo que estaba construyendo la Torre de Babel, él pudo observar que estaban unidos, tenían un lenguaje, tenían un propósito y nada les estaba haciendo desistir de lo que ellos estaban pensando hacer. Versículo 7, Génesis 11:7. Dice el texto, ahora pues, dice el Dios del cielo, descendamos y confundamos ahí su lenguaje para que ninguno entienda el habla de sus compañeros. Ahora, ¿a qué descendió Jesús? ¿A qué descendió Jesús? Descendió para separar lo que estos hombres estaban queriendo que hacer. Ahora, yo quisiera que Dios descienda. Y yo quiero que Dios descienda a la iglesia de Merliot. Yo quiero que Dios descienda a cada familia de la iglesia de Merliot. ¿Para qué? Para que Dios pueda bendecir nuestra vida. No a confundir nuestro lenguaje, no a que venga a separarnos, sino que Dios venga para bendecir cada familia y bendecir a nuestra iglesia. ¿Cuál era el problema de la iglesia? De la iglesia en el tiempo de Génesis 11. Ellos estaban unidos, estaba excelente. Hablaban un solo lenguaje, era excelente. Tenían un plan. Sí, pero había un problema. No querían hacer la voluntad de ¿quién? De Dios. Ese era el problema. No querían hacer la voluntad de Dios. Mis queridos hermanos, Dios quiere hombres y mujeres, que jóvenes, niños, que puedan ser útiles dentro de la obra del Señor. Y usted y yo somos hombres y mujeres, jóvenes y niños, importantes al trabajo con el Dios del cielo. El día sábado por la noche desarrollamos nuestra caminata nocturna con nuestros jóvenes. Tuvimos nuestra sociedad de jóvenes en el parque de Texistepeque. Tuvimos un evento maravilloso, un buen culto. Estuvimos ahí con los muchachos de la iglesia. Por la noche empezamos a formarlos de grupos de 20 para desarrollar lo que era la caminata nocturna, trasladarnos directamente al río Lempa, al cantón del Tamarindo. Para desarrollar este evento, los muchachos tenían que trabajar en unidad, tenían que tener un lenguaje, se le había dado una hoja de pista para poderse guiar. Ese era, y buscar un plan, cómo hacer para alcanzar todas las pistas y obtener el primer lugar. Tenían que trabajar en equipo y solamente el trabajo en equipo nos ayudaba a alcanzar los objetivos
hablamos de 50 unidades que salieron esa noche, el sábado, iban a ser premiadas solamente 3 para poder premiar el trabajo de equipo que ellos habían desarrollado. Y qué bonito fue ver a esas 3 iglesias, a esos 3 clubes, a esos jóvenes que recibieron esos premios, porque se sintieron contentos al ver su trabajo en equipo. Ahora, ¿por qué es importante el trabajo en equipo? Porque Dios da su bendición. Y como dice Génesis 11:6, el Dios del cielo descendió para ver lo que estaba sucediendo. Dios quiere ver lo que la iglesia está haciendo. Dios quiere ver el trabajo de nosotros y Dios quiere bendecir nuestra iglesia. Por eso, la unión, la unidad de la iglesia juega un papel importante para poder trabajar y construir el reino de Dios en esta tierra. No solamente sabemos que la iglesia existe con propósito misionero, sino que la unidad de la iglesia juega un papel importante. Pablo lo decía en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el propósito de Dios, que la iglesia de Cristo, hablemos una misma cosa, que nos unamos, que sirvamos a Dios. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere bendecir la iglesia, pero Dios necesita que usted y yo estemos unidos, trabajando como miembros de iglesia para la honra y la gloria del Dios del cielo. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 2:19-20, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros dentro de la iglesia, sino somos conciudadanos de los santos y miembros de la iglesia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. ¿Qué es lo que nosotros somos dentro de la iglesia? Usted y yo dentro de la iglesia no somos extraños, ya no somos extranjeros, sino que la Biblia nos dice que desde el momento que usted y yo fuimos bautizados dentro de la iglesia, nos volvemos conciudadanos del reino de Dios. Formamos parte de la familia de Dios y dentro de la familia de Dios empezamos a trabajar para que el reino de Dios pueda ser construido en los corazones de las personas que necesitan de Cristo Jesús. Por eso, mis queridos hermanos, ¿por qué es importante? ¿Para qué existe esta iglesia entonces? Existe para predicar la palabra de Dios y que muchos miembros de nuestra familia puedan prepararse porque Jesús viene pronto a esta tierra. Hay muchas personas que necesitan del poder de la transformación de Cristo Jesús. ¿Cuántas personas están muriendo en este mundo y necesitan de Jesús? ¿Cuántos terremotos están dando en los diversos países? ¿Cuántas muertes, cuántos niños están sufriendo? Dios necesita que la iglesia del Señor podamos trabajar unidos. Ya no somos extraños ni extranjeros, somos conciudadanos de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento que es en Cristo Jesús. El Dios del cielo nos invita, nos llama a podernos preparar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a toda la familia de la iglesia, a los amigos que nos están escuchando, que usted debe ser parte de esta familia de Dios, porque Dios tiene un plan maravilloso y el plan de Dios es que usted y yo un día estemos con Jesús en el reino de los cielos. Por eso dice el libro de Apocalipsis 22:12-13, y quiero terminar con este texto diciendo, Jesús dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. El libro de Apocalipsis nos dice, Jesús viene pronto. Jesús viene pronto a esta tierra.
Y el galardón de Jesús también viene con él. ¿Y a qué viene? Para recompensar a cada uno según sea sus obras. Dios quiere llevarle a usted y a mí al reino de los cielos. Jesús viene pronto a esta tierra y Él quiere que juntos sigamos preparando el reino de Dios y que juntos podamos ayudar a otras personas a conocer a Cristo Jesús. Y esa manera, y la manera de poder predicar la palabra del Dios del cielo solamente será cuando usted y yo compartamos con los demás el verdadero amor que hay en Cristo Jesús en nuestras vidas. Por eso, mis queridos hermanos, que Dios le bendiga y que Dios le pueda ayudar a prepararlo a usted y a mí, porque usted y yo formamos parte de este reino que Dios está preparando en esta tierra y que un día lo llevará a la patria celestial. Que Dios pueda bendecirnos. Agradecemos al pastor Villalta por esta interesantísima meditación en esta noche. Vamos a invitarles, hermanos, a que podamos abrir nuestros himnarios y busquemos el himno número 485, Unidos en Verdad. Himno número 485. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Pastor Villalta, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Vamos a orar, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Dios del cielo, gracias te damos porque nos das el privilegio como familia de la iglesia en poder preparar nuestros corazones delante de tu presencia y poder, oh Dios del cielo, recordar de la recompensa maravillosa que nosotros tenemos contigo en la patria celestial cuando tú vengas por segunda vez a esta tierra. Gracias, oh Dios, porque nos das el privilegio como familia de la iglesia en poder preparar nuestros corazones y poder predicar de la palabra del Dios del cielo y poder construir el reino de Dios en el corazón de muchas personas que todavía no te conocen y que necesitan de la bendición maravillosa de Cristo Jesús. Querido Dios del cielo, esta noche yo quiero pedirte por cada familia de la iglesia, para que cada uno de ellos puedan formar parte de este cuerpo maravilloso de la iglesia y que juntos podamos llegar a entender el verdadero amor de Cristo Jesús en nuestras vidas
y que cada día podamos doblar nuestras rodillas, decirle, Señor Jesús, necesitamos entender, necesitamos los conocimientos del verdadero amor de Cristo para poder predicar de tu palabra, ayudando a las personas que más lo necesitan. Por eso ruego, Dios, por los niños, los jóvenes de la iglesia, los hermanos adultos, las hermanas de la iglesia, para que tú los bendigas, los cuides y los protejas. Y esta noche, darnos un sueño dulce y reparador. Y que cada día, oh Padre Celestial, podamos prepararnos para el encuentro maravilloso con Cristo Jesús cuando vengas por segunda vez a esta tierra. Señor, esta noche al descansar, rogamos que tu presencia siempre esté en nuestros hogares, que el Espíritu Santo pueda estar en nuestra casita también para convencernos de nuestros malos errores o malas decisiones y que podamos hoy del cielo prepararnos para el cielo. Y bendice, oh Dios, para que los ángeles del cielo acampen alrededor de nuestros hogares. Bendice el trabajo de nuestros hermanos, bendice a los que están estudiando en la universidad y en los colegios. Permite, oh Dios, que tu bendición pueda estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.